Bueno, pues buenas noches. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos relacionados con la solución de algoritmos. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las fuentes bibliográficas, fundamentos de programación. Y empezamos hablando, ¿qué es un algoritmo? Bueno, entonces dice aquí que es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problemas, o bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un programa, de un problema. Bien, entonces un algoritmo, dice claramente, es una secuencia de instrucciones. Una receta de cocina es una secuencia de instrucciones. Cuando compramos algún mueble que tenemos que armarlo, pues vienen las instrucciones. Entonces eso es el algoritmo como tal. Bien, recordemos que una computadora tiene estas tarjetas llamadas memoria con las cuales almacenan los datos de entrada. Entonces los programas que se han de ejecutar con todos sus resultados se hace a través de las memorias de la computadora. Sabemos que existen dos grupos principales, que es el de la RAM, la ROM, en este caso iniciales de la primera, de memoria de acceso aleatorio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la imagen donde se insertan en una computadora esas tarjetas. Entonces esta memoria almacena de manera temporal información, instrucciones de un programa, los datos con los que se operan las instrucciones, y esa información desaparece cuando es apagada el programa. ¿Sale? En la computadora tenemos la memoria de solamente lectura, que almacena información de forma permanente. ¿De acuerdo? En este caso, pues hoy en día las computadoras tienen gran capacidad de almacenaje. Aquí en esta memoria van almacenados desde sistemas operativos, y los programas que normalmente utilizamos están aquí en este tipo de memoria. Entonces, hay otras memorias que pertenecen, que están en estas categorías, como la memoria caché. En este caso, la memoria caché es un segmento de memoria donde se almacena aquellos datos que son de más uso común, ¿sí? Los que más se utilizan. Entonces se dice que se almacenan en ese espacio llamado memoria caché. Bien, recordemos que las unidades de medida para la memoria son las palabras, ¿sale? Las palabras pueden ser grupos conformados por 8, 16, 32 o 64 bits. En este caso, un grupo de 8 bits recibe el nombre de byte. En este caso, también el bit, que es la unidad básica, es un 0 o es un 1, que eléctricamente hablando, el 0 representa un valor de voltaje de 0 volts, y el 1 representa 5 volts, un valor de voltaje de 5 volts. Y se utilizan prefijos cuando es muy grande la cantidad de almacenamiento. Cuando es muy grande, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Cuando se dice un kilobyte, estamos hablando de 2 a la 10 bytes. Si ustedes hacen esta operación, elevan el 2 a la 10, les va a dar 1024 bytes. Esto de los kilobytes, todavía hace unos 20 años era muy, muy utilizado, ¿sí? Los kilobytes. Cuando usábamos nosotros los llamados disquetes de 5 pulgadas, un cuarto, de 3,5 pulgadas, etcétera, era la capacidad que tenían esos pequeños discos.
Obviamente, con el paso del tiempo, esto se fue haciendo más sofisticado, más completo, al grado de que aparece el megabyte. Mega significa 2 a la 20. Mega significa 1024 kilobytes. ¿De acuerdo? 1024 kilobytes. Es decir, que es 1024 veces mayor al kilobyte. Y si esto lo traducimos a bytes, nos da 1.048.576 bytes. Entonces es muy grande ya esta capacidad de memoria. Ya las canciones que empezábamos a almacenar y todo eso entraban en esta categoría. Pero los programas, Windows, Office, todo ello, pues eran todavía de mayor capacidad. Así que el gigabyte es la siguiente unidad, se lee gigabyte, donde giga significa 2 a la 30, que es 1024 veces más grande que el megabyte. Y si lo traducimos a bytes, es 1073.741.824 bytes. Ahorita todavía andamos por aquí en el gigabyte, los discos duros, por supuesto que se trabajan con esta unidad, pero últimamente empieza a ganar terreno el terabyte. El terabyte 2 a la 40 bytes, es decir, un terabyte es 1024 veces más grande al gigabyte. Este número se lee como 1.099.511.627.776 bytes. Entonces esta unidad de almacenamiento ya es muy, muy grande y ya empieza a haber computadoras por aquí con esta capacidad, ¿verdad? Entonces, si hacemos un comparativo de lo que estoy diciendo en el inciso A, la pregunta es, ¿quién es más grande y cuántas veces lo es? ¿500 megabytes o 1 gigabyte? ¿Quién es más grande? Las hamburguesas, ¡ay, perros! El gigabyte. Saquen. A ver, ahora sí, perdón. ¿Cuál es más grande? 1 gigabyte. ¿Cuántas veces es más grande que el 500 mega? Casi 2 veces. ¿Es el doble? ¿Qué me suena lo que dice Fernando? ¿Qué tal con los tigres? Ah, no, es el Foncho Nix, ¿verdad? 1 giga es el doble de grande del de 500 megabytes. Aquí, bueno, aquí me equivoqué, debe ser una B mayúscula. 2000 megabytes y .25 gigabytes. ¿Cuál es más grande? 2000 megabytes. Exacto, porque si ustedes los 3 ceros que están aquí los absorben, este sería 2 gigabytes. Y 2 gigabytes dividido entre .25 nos da 8. Nos da 8 veces más grande. ¿Correcto? Sí, profe. El inciso C, 3000 kilobytes y 5.500.000 bytes. ¿Cuál es mayor? ¿5 millones, profe? Exactamente, muy bien. Y bien dicho, porque si lo traducimos todos a megas, este sería 3 megabytes. Los 3 ceros son absorbidos, sería 3 megabytes. Y este otro sería 5.5 megabytes al momento de utilizar el prefijo mega. Y este es 1 terabyte y 5 millones de megabytes. ¿Cuál es mayor en estos dos? 5 millones. Exacto, porque si lo convierten a teras, este es 5 terabytes. Ah, ok, pues. Este es 5 terabytes si lo convierten a teras, perdón. Bien, aparte de estas unidades hay muchas más, ¿eh? Estamos aquí hablando del byte, del kilobyte, del megabyte, gigabyte, terabyte. Conforme pasa el tiempo, pues esto se va haciendo cada vez más y más grande por la exigencia. Sigue después del tera el petabyte, pueden ver. Cada uno es mayor al anterior 1024 veces.
¿sí? ¿Por qué 1024 y no 1000? Porque estamos hablando de números, por ejemplo, el 1024 es 2 a la 10. Sí, ahí es el número exacto. Está el exabyte, zettabyte, de todos estos que pues, están aquí por aquí a la vista. Bien. Entonces, cuando trabajamos con la memoria de la computadora, en este caso, cada byte que es almacenado, más bien recibe un número llamado dirección. Entonces se va almacenando, se va almacenando. Así que la información almacenada en esa posición de la memoria se llega a ella a través de una dirección. Para allá la dirección se hace referencia a números binarios, octales o hexadecimales, según la cantidad de dígitos. El contenido se le llama palabra. Los bytes nos permiten representar caracteres, ¿sí? Por ahí tenemos el llamado código ASCII, en el cual se dice para la letra A cuál código es, para la letra B cuál es, para el dígito 1 cuál es, etc. Bien, entonces tenemos ahí un código, ¿verdad? Ahí están algunas de las muchos caracteres que se forman parte de ese código, ahí en color rojo. Tenemos letras mayúsculas, minúsculas, otras indicaciones por aquí, símbolos, espacio, paréntesis, etc. Bien, nada más a manera de recordatorio. Recordemos que para convertir un número decimal a binario, lo que tenemos que hacer es ir dividiendo el número entre 2. Es todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el 28 entre 2 es 14. Y como el 28 es un número par, entonces sobra un 0. Es el 0 que está aquí en la orilla. Como el 14 también es par, le sacamos otra vez mitad. Y como es par, no tiene residuo, es un 0. Me queda 7. El 7 es número impar. Entonces cuando le saque la mitad va a ser 3. Pero me sobra un dígito. Entonces este dígito que sobra es el que pongo aquí. Y luego el que sigue es el 3, que también es impar. Cuando lo divida entre 2, me va a sobrar un 1, que es el otro 1 que está aquí. Y finalmente el 1 que quedó al final es el único que cierra, ¿verdad? Esto a lo mejor ya quizás lo conocían, lo habían visto, nada más a manera de recordatorio, cómo se hace la conversión de un número decimal a uno entero. Aquí lo tengo también con el número 77. El número 77 es impar. Entonces la mitad es 38 y sobra 1. Ese 1 lo ponemos aquí. El 38 es par. Por lo tanto, la mitad es 18. No, perdón, 19. Es el 19 que está aquí. Y como es par, sobra 0. El 19 es impar, sobra 1. Aquí está. Y luego el 9 es impar, sobra 1 también. El 4 es par, sobra 0. El 2 es par, sobra 0, hasta que finalmente el último dígito lo ponemos aquí. Entonces, esa es la manera de hacer las llamadas conversiones. ¿Sí? Otra manera es, por ejemplo, si yo tengo los números 1, 1, 0, 1, 0, 1 en base 2, ¿qué número es este en decimal? Basta con al primer dígito agregarle el 1. Al segundo dígito agregarle el 2. Al tercer dígito agregarle el 4. Al quinto dígito agregarle el 8. Al sexto agregarle el 16. Al siguiente agregarle el 32. Es decir, empieza 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se va duplicando, se va duplicando. Y si quieren saber cuál número decimal es, basta con que sumen las posiciones. Por ejemplo, este número tiene un 1 al inicio, donde estaba el 1. Tiene un 1 donde estaba el 4. Tiene un 1 donde estaba el 16. Y un 1 donde estaba el 32. Por lo tanto, 32 más 16 más 4 más 1 nos daba 53. Bueno, es una forma de convertir también muy, muy sencilla, ¿verdad? Quizás ya la conocían. Bien.
Aquí tengo otros dos ejemplos. Por ejemplo, el número 82. El número 82, observen las posiciones, 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Se van duplicando, pero me interesan dónde están los unos. 2 más 16 más 64. Por lo tanto, este número es el 82. De este otro lado es el 155, la suma del 1, del 2, del 8, del 16 y 128. ¿Vieron qué sencillo, verdad? Es la conversión de binarios a decimal, decimal, binario. ¿Sí lo conocían esto? ¿Sí les era familiar? No, profe. No, profe. ¿No? No. Pues ya vimos que es muy, muy sencillo. Nada más basta con sumar aquellos números Profe, que tengan el 1 o el 0. ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? La diapositiva anterior. Sí, aquí está. Aquí está. Es esta, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Listo. Pero se viene. Profe, ¿ese material está en plataforma? Está a sus órdenes ese material, así es. Ah, ok, gracias. La parte de la grabación también, por si la quieren analizar. ¿Sale? Bueno, el objetivo del curso no es hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es necesario saberlo, como vamos a estar trabajando con este tipo de códigos. Entonces, tener conocimiento de este tipo de conversiones. Bien, aquí tenía unos ejercicios, si hay tiempo volvemos a ellos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo es que un programa se ejecuta? Bueno, cuando se ejecuta el programa, primero se escribe, luego se hace la instrucción de ejecutar. Se debe situar primero en la memoria central, de igual modo que los datos. Entonces, existen dos formas de representar los datos numéricos, como números enteros o como números reales. En este caso, dependiendo del que utilicen, va a variar el rango. Entonces, si se representan en notación binaria, que ya lo acabamos de decir, ocupan 4 bytes, por lo tanto son 16 bits, y se pueden representar con signo o sin signo. ¿De acuerdo? En el caso del signo, aquí está el rango. En el caso de los que no tienen signo, es mayor el incremento. Entonces, cuando escribamos un programa, tenemos que indicar qué tipo de variables vamos a utilizar para poder saber hasta qué rango podremos utilizar. Si hablamos de tipo entero, quizás no nos acepte de repente el número 8 millones, quizás 8 millones, y no les va a marcar error, ¿sí? Pero va a salir un resultado que no es. Entonces, esto es porque a veces los rangos quedan fuera, ¿sí? Algo también, bueno, en el caso de los reales, vamos a estar trabajando dos tipos de variables, la de tipo entero y la de tipo decimal. La de tipo decimal se le llama también de punto flotante y es la que se utiliza en la llamada notación científica y tiene un rango muy, muy grande, ¿sí? Desde 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38. Es muy, muy grande. ¿Sí? La masa del Sol es 10 a la 30, para que se den una idea. La masa de un electrón es 10 a la menos 21, creo que anda por ahí. Entonces, sin ningún problema podremos operar con ese tipo de operaciones, siempre y cuando utilicemos esta variable float. Cuando hablamos de imágenes, los que se encargan de hacer eso son los periféricos, escáner, una cámara digital. Todos ellos tienen su manera de convertir en lenguaje de unos y ceros, en lenguajes de unos y ceros, las imágenes. ¿Correcto? Bueno, aquí están algunas de las que vamos a utilizar. Entre los más va a ser el primero, el de tipo entero. Observen que el rango es pequeño. Va desde menos 32.768. Aquí esta coma debiera ser un punto en el lenguaje español.
hasta el 32,767. Quiere decir que si yo quiero utilizar el número 50,000 y le puse entero, pues no me lo va a aceptar. En este caso, voy a utilizar el de tipo float, que es el que más voy a ocupar yo. Observen, el float tiene un valor muy grande, desde menos 3.4 por 10 a la 38, esta es, significa 10 a la 38, hasta 3.4 por 10 a la 38. Este es negativo, este es positivo. Y aparte encontraremos otras variables, por ejemplo la booleana, nomás hay dos opciones, o es un 0 o es un 1. Encontraremos la de tipo char, es esta, la de las letras. Y el rango es muy pequeño, de 128 negativo hasta 127 positivo. Entonces son algunas de las que vamos a estar encontrando y entiéndase que a lo mejor no nos marca error, pero nos va a dar un resultado que no es el esperado. Bien. También es muy común utilizar otras bases, ¿eh? No voy a profundizar aquí porque no es el objetivo del curso, pero nada más recordarles que aparte del sistema binario, también se utiliza un sistema octal y un sistema hexadecimal. Cuando son muchos unos y ceros, cuando ya está muy largo el número, se procede a utilizar estos otros sistemas. Es muy sencilla la conversión. Por ejemplo, observen el 4, el 14, el 1-4 que aparece en la octal. Los últimos 3 dígitos, porque en el octal agarra de 3 en 3, el 100 es el 4, binario. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, de hecho, el 4 es el 100. Y el 1 que está acá solito, pues es el 1 simplemente, 1-4. En el sistema hexadecimal, pues llega desde el 0 hasta el 9 y luego siguen las letras A, B, C, D, E, F, donde la F es el 15. Y luego sigue el 16. Bueno, nada más hacerles mención de que también se utilizan estos otros sistemas de numeración, octal y hexadecimal. Bien, entonces para que un procesador realice un proceso, se le debe suministrar un algoritmo adecuado. Eso es lo que nos toca hacer. Vamos a tener la situación problemática, el asunto a resolver, y vamos a desarrollar el algoritmo. Cada quien piensa diferente, cada quien tiene su forma de procesar la información. Entonces eso se va a seguir respetando, nada más se va a dar alguna idea de qué camino se podría seguir, ¿sale? Ese es el algoritmo. El algoritmo yo no puedo enseñarlos a pensar, cada quien tiene su forma de razonar, de procesar la información. El asunto es cómo van a plasmar esa información de tal forma que la computadora... ¡Llegaste, viejita! ¿Sale? Lo procesa la computadora. Bien, de tal forma que la computadora lo procesa. Entonces el procesador va a interpretar el algoritmo. El algoritmo lo vamos a escribir mediante un código. ¿Sí? Un código que va a tener el programa. Vamos a poner las instrucciones paso a paso y vamos a poner algunas operaciones y por supuesto datos. ¿Qué es un programa? Pues un algoritmo expresado en un formato o lenguaje de programación. La computadora simplemente lo que va a hacer es lo que le digamos que haga, que procese la información. Y aquí está una vez más los dos iconos con los que se va a trabajar. El PCInt es un software dedicado o especializado para que uno aprenda a programar, ¿sí? Está en español y aparte me da la facilidad de arrastrar la instrucción. Este otro, el DEP C++, ahí tenemos que ser respetuosos de signos de puntuación, de ortografía, si no aquí nos lo va a regresar. Y el problema es que luego para encontrar el asunto, el error, a veces no es tan fácil, no es tan elemental. Y no me lo va a decir así claramente el lenguaje. Me va a poner el cursor donde como que no comprendió. Pero no va a ser tan fácil de entender dónde está la falla.
Y muchas veces es porque nos faltó un punto y coma, nos faltó unas comillas, nos faltó una letra, era include y nos faltó la U, o sea, son detallitos así. Y les presento, por ejemplo, bueno, las operaciones, dice aquí, que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa, se llama programación. Existe un código fuente que es el algoritmo escrito en el lenguaje de programación. Esto es lo que vamos a hacer en PCInt y en C++. La codificación se refiere al proceso de traducir un algoritmo a un lenguaje de programación. Muy bien, hay muchos más lenguajes de programación, sí hay muchos más. En mi caso vamos a utilizar el C++, es uno de los softwares más completos, es un lenguaje de programación como tal, ¿sí? El PCInt no es considerado un lenguaje de programación como tal, simplemente es didáctico para que uno vaya aprendiendo. Pero lo vamos a ir haciendo, lo que hagamos en PCInt, lo vamos a hacer en C++ al mismo tiempo en los dos, para irnos familiarizando con ambos entornos. Bien, vamos a encontrar instrucciones que son comunes, como las de entrada y salida, leer, escribir, transferir información a periféricos. En muchos casos tendremos que recurrir a operaciones matemáticas y aquí va a haber nuestra habilidad para introducir fórmulas en el programa. Tenemos algunas instrucciones de control, ¿sí? Si no se cumple esto, haz estas instrucciones y si se cumplen, haz estas otras. Entonces son instrucciones de control que modifican la secuencia de la instrucción del programa. Entre los traductores del lenguaje, hoy en día tenemos los compiladores, ¿sí? Y aquí nos quedamos en los compiladores. Los compiladores lo que hacen es traducir el lenguaje fuente que uno escribe a un lenguaje máquina. ¿Sí? Lo hace de golpe, lo hace de golpe. Entonces el programa se compila y en el caso del C++, así se le llama, compilador. ¿De acuerdo? Es el entorno. Entonces, esa es la función de eso. Corta todo, se va a venir. ¿No? Es una... Ay. Bien. En el caso de C++, se dice que es un lenguaje orientado a objetos por la estructura que tiene. ¿Sale? El de PCI no es orientado a objetos. Este sí, porque tenemos que ir definiendo desde las variables y los archivos que se van a utilizar, los directorios. Para eso se apoya de un lenguaje ensamblador, que son programas que a su vez se encargan de traducirlo al lenguaje de máquina. Y son los antecesores de los lenguajes de programación. Antes tenía que programarse en ceros y unos, ya no. Ahora ya es con un lenguaje parecido al humano. En el caso de C++ está en inglés, ¿sale? Está en inglés. Y las características de un algoritmo es que sea preciso, definido y finito. Y vamos a apoyarnos muchas veces de diagramas de flujo, que son los que tiene el PCInt. ¿Sí? Diagramas de flujo. Se tendrá que analizar el problema, la situación, pensarla, cómo resolverla y llevarla a cabo. Bien, entonces el diseño del algoritmo tiene que ser de un diseño modular, es decir, en orden, primero el inicio y luego ya el desarrollo y el cierre. ¿Sale? Y aquí están algunos de los conectores que representan la simbología de los algoritmos, ¿de acuerdo? La línea de proceso, el inicio, la etapa del proceso, de decisión. Esto lo vamos a hallar mucho en PCInt. De hecho, es lo que aparece a la derecha. ¿Sí? Aquí están una vez más los conectores. ¿Sí? El pseudocódigo que tenemos que desarrollar a veces a mano y luego llevarlo a máquina. Y una vez más les presento el entorno. Este es el entorno de PCInt y este es el entorno de C++. ¿De acuerdo? Entonces con esto cierro los conceptos de los algoritmos.